Hermanos o amor de hermanos, amor filial le llama la Biblia en el Nuevo Testamento, amor de amigos, amor de parientes. Ese es el amor que también nos debemos aprender. Yo sé que hay un amor que le llaman amor ágape, amor especial que da todo, etcétera, etcétera. Es el amor quizá un poquito romántico, cuando estás completamente enamorado y puedes dar hasta la vida por la otra persona. El amor de Dios es incondicional. Lo que más se compara al amor ágape, el amor de Dios, es el amor de una madre. Una madre ama tanto a su hijo que a sus hijos, que no importa que vayan a la cárcel o que sean de lo peor y sean mujeres de lo peor, la madre está ahí para ayudar a sus hijos. Es un amor que obviamente es difícil de entender, pero también hay un amor más común, el amor entre hermanos, el amor entre parientes, el amor entre conocidos. Ese es un amor del que vamos a aprender el día de hoy con la historia de Abraham. Abraham, como les dije yo, es un personaje bíblico, ¿sí? Ocupa buena parte del libro de Génesis. Si alguien empieza a leer la Biblia, seguramente se va a topar con Abraham bien pronto, porque es de los primeros personajes importantes, si no es que de los más importantes de toda la Biblia, junto con Moisés, con Jesús y con David, posiblemente sea también de los más conocidos, Abraham. ¿Sí? Y es que la Biblia también está, regularmente cuando lees algo de la Biblia, cae en tres categorías. Uno es personajes. Hay diferentes personajes en la historia de la Biblia, entonces tú puedes ir estudiando el personaje y mediante el personaje vas a aprender también los acontecimientos. O sea, ¿qué le pasó alrededor de las cosas que estaba sucediendo cuando esa persona existió? Y después del acontecimiento, el personaje, el acontecimiento, viene la idea. Algunos pueden hablar acerca de la doctrina que surge de ese tipo de encuentro, de ese tipo de personaje, de ese tipo de persona que surge en cierto lugar y con ese desarrollo de la historia vamos aprendiendo nosotros doctrina de la palabra de Dios. Entonces las historias de los personajes están entretejidas entre las escrituras que nosotros estamos leyendo todos los días, o espero que yo todos los días, o por lo menos cada semana. Y cuando leemos personajes surgen las grandes ideas. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Recuerden que Dios tenía un plan para Abraham. Le dijo, te voy a dar toda esa tierra. ¿Sí? Era el plan de Dios que tenía para Abraham. Nosotros también Dios tiene un plan para nosotros. ¿Qué es el plan que tiene para nosotros? De alguna manera tenemos que escuchar la voz de Dios para saber qué es el plan para mí y mi esposa, para mí y mis hijos, para mí y mis padres, para mí y mis hermanos, para mí y mis vecinos. O sea, Dios tiene también planes para todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces esas historias nos ayudan a comunicar e ilustrar las grandes verdades. Esa es una trama fascinante de este personaje Abraham, ¿sí? En esta historia que vamos a leer nosotros hay villanos, hay una crisis, hay un héroe es Abraham, va a ser el héroe. Hay una estrategia, vamos a ver cómo hicieron ciertas cosas para poder ganar una guerra, vamos a ver la historia. Hay también acciones atrevidas, el manejo de la espada, hay una guerra por ahí. Un giro sorprendente del que nadie se esperaba, de repente pasa algo que nos sorprende. Y entonces es como, no sé, es una narración, una buena narración. Esto que vamos a ver el día de hoy es una narración de un personaje que es casi como si viéramos una película de James Bond. Por cierto, ya se murió James Bond en la última película. Bueno, ya arruiné la historia, pero ya lo mataron, ¿sí? Es una historia, no sé, bien interesante. Surge todo esto en el Medio Oriente, le llaman. Medio Oriente, más o menos, los reyes que se van a mencionar, la mayoría viene de ese lado anaranjado que está en su pantalla, o rojo de este lado que está en su pantalla. En este lado rojo están la mayoría de los reinos que van a atacar a unos reyesitos que están de este lado, y iban a atacarlos porque dice en la Biblia, que lo vamos a ver después, que por 12 años ellos estaban pagándole tributo a los de este lado. Pero un día dijeron, ya no les pagamos porque nos quitan todo el dinero, nomás cosechamos para ellos y ya queremos deshacernos de ese yugo. 5 reyes de acá vamos a ver que se ponen de acuerdo para rebelarse contra los de este lado, y estos, cuando se dieron cuenta que se habían rebelado, van a pelear contra esos de acá.
Y lo interesante de esto es que es acerca de esa ciudad que se llamaba Ur, de donde viene Abraham. Abraham vino de aquí, de esta gente, de estos reinos que vamos a estar mencionando. Y lo que yo sugiero y lo que pienso, no tengo la autoridad bíblica para decir así es, pero solamente sugiero que Abraham era quizás hasta uno de ellos. Quizás hasta era un guerrero, un general. Quizás era un personaje importante entre todas estas personas que fueron a pelear contra ellos. Entonces, quizás hasta conocía a los que vinieron a pelear. Nada más lo sugiero, no lo impongo como si lo leyera la Biblia, porque la Biblia no dice qué pasó con Abraham antes de los 70 años. Por 70 años Abraham es un personaje desconocido. Surge la historia de Abraham cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar donde te voy a mostrar, y ahí te voy a dar la tierra por heredar, y tú vas a tener hijos que no se van a poder ni contar. Como la arena de la mar, así cuando los puedes contar, ¿no? Pues así van a darte generaciones de personas que van a estar bajo tu cuidado. Y ves las estrellas, así no las puedes contar, pues así te voy a dar tanta gente que sea de tu pueblo que ni se van a poder contar. Y tenía una promesa este hombre: surge, sale de aquí y se va para otro lugar. Se va para un lugar, como ya les dije, un poco inhóspito, un poco rústico, un poco... Tenía sus cosas buenas, tenía una buena tierra. Sodoma y Gomorra eran de las mejores tierras de aquel lugar. Dice el capítulo anterior que estuvimos leyendo, capítulo 13, de que antes de que Dios castigara a Sodoma y Gomorra, era como un huerto del Edén, lo más parecido a un huerto del Edén. Era muy bonito. Es como si, yo pienso, es como si Estados Unidos se decidiera ir a invadir El Salvador y Honduras y todos esos chiquitos países de Centroamérica. ¿Cuánto le duran? No sé. Pues más o menos así era el asunto. Ellos estaban aquí, los poderosos, los que tenían los avances tecnológicos, los que tenían el conocimiento médico, y aquí surge un pueblo famosísimo que después se llamó los caldeos. Los caldeos eran personas muy inteligentes, tenían conocimiento de la astronomía, de la astrología, de tanta cosa. De aquí posiblemente venían los reyes de Oriente que dice la Biblia. Entonces eran muy sabios esas personas, se consideraban muy sabios esos pueblos de los caldeos. No era el único, habían varios pueblos juntos, pero ese fue el inicio del gran imperio de Babilonia después. Y fueron a atacar a unos pueblitos por acá de este lado que se llamaban Sodoma y Gomorra, y otros países que a continuación voy a mencionar. ¿Sí? Ok, empiezo a leer el capítulo 13 del libro Génesis 13, o es 14, perdón, estoy mal, es 14, arriba puse 13, pero es 14. Génesis 14, versículo del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Por aquellos días hubo guerra entre los dos grupos de reyes. En un bando estaban los reyes Amrafel de Babilonia, Ariab de Elazar, Kedorlaomer de Elam, Tidel de Goim. En el otro bando estaban los reyes de Bera de Sodoma, Birsia de Gomorra, Sinab de Adma, Semaver de Seboim, el rey de Zoar. Durante 12 años esos reyes habían sido dominados por Kedorlaomer. Pero un año después se rebelaron contra él, entonces reunieron sus ejércitos en el valle del Mar Muerto. ¿Sí? Aquí empieza la historia aquí. 4 reyes contra 5 reyes. No voy a mencionar sus nombres porque están bien difíciles de mencionar. ¿Sí? Pero 4 contra 5. Los 4 eran los poderosos. Los 5 eran los 5 chiquitos que se juntaron para pelear contra los 4 grandes. Y pensaban que podían ganar de alguna manera. ¿Sí? La Biblia también habla acerca de la guerra. Algunos puntos importantes de la guerra son 3 que voy a mencionar en este momento. Número 1, solo Dios decidía quién iba a la guerra. ¿Sí? Cuando iba a una guerra, solamente Dios decidía. Porque podemos mencionar una guerra aquí, la guerra de Afganistán, Estados Unidos, contra la gente de aquel lugar. ¿Quién decide cuándo es una guerra justa y cuándo es una guerra injusta? Una guerra ridícula, pienso. Me parece que se ocurrió entre Honduras y El Salvador. Un partido de fútbol los hizo pelearse por unos
años, me parece, pelearon ahí por una tontería nada más. Pelearon dos países por una guerra que no tenían. Dios le habrá dicho a alguno de ellos, tienes que pelear. ¿Cuándo una guerra es justa y cuándo es injusta? Entonces, solo Dios también, otro punto, solo Dios decidía cuando empezaba una guerra. Dios le decía, prepárate para la guerra, te voy a enviar. Dios solamente decidía cuándo empezar una guerra. Y número 3, importante sobre la guerra, a Dios no le gusta que nadie muera. Dice en la Biblia, porque yo no deseo la muerte de ninguno, sino que todos vivan y se arrepientan. Dios ama la vida, no la muerte. Entonces, cuando alguien entra en la guerra, hay razones por guerras justas. San Agustín, uno de los grandes personajes de la historia de la Iglesia, habla acerca de cuándo es una guerra justa. Y decía, bueno, una guerra justa es cuando defiendes cuando alguien te está queriendo atacar y robar tu vida, robar tus propiedades, robar lo que es tuyo por generaciones. Ahí puedes defenderte tú. Entonces hablaba de defensa. El cristiano ha tenido que decidir cuándo pelear y cuándo no pelear. Hay posiciones diferentes en la iglesia cristiana acerca de que dicen cuándo sí se puede pelear y cuándo no se puede pelear. Algunas posiciones de los más radicales son los llamados menonitas. ¿Han escuchado de los menonitas? Ellos andan en carruajes, no tienen carros, se visten muy conservadoramente, sus mujeres usan gorrito también. Van a la iglesia, no tienen instrumentos en la iglesia, no tienen nada de música, no tienen micrófonos, no tienen nada eléctrico, no usan las cosas eléctricas. Y ellos se abstienen completamente de ir a la guerra. Prefieren que los maten a ir a la guerra. Ese es un lado del cristianismo. El otro lado del cristianismo son iglesias como las que conocemos aquí en Estados Unidos. Yo creo que aquí dando la vuelta, a lo mejor de repente ven algunas fotos de soldados. No que promuevan la guerra, sino que es parte de la cultura ir a defender el ideal democrático de Estados Unidos o defender las situaciones. Es difícil decir cuándo ir a una guerra y cuándo no ir a una guerra. Es difícil también enfrentarse a otras personas por causa de tu posición política o de tu posición religiosa. Como ya les dije, es difícil porque hay muchos abusos en cuanto a las guerras. Les conté la historia de las familias que se reunieron en el lado de Oaxaca, de León, Oaxaca. En un tiempo que estaba buscando la dirección de Dios, llegué a ese lugar. Quería buscar un lugar para servir. En ese lugar era en una colina y las calles se llamaban Jericó, Jerusalén, Samaria. Y yo decía, ¿a quién se le ocurrió una cosa tan buena? Y ellos me dijeron, no se nos ocurrió, hermano. De donde éramos, la gente de nuestros pueblos, nos quemaron nuestras casas, quemaron nuestras cosechas, violaron a algunas mujeres, mataron a algunos hombres. Y venimos a pedir justicia aquí al municipio de Oaxaca de León. Y el presidente municipal dice, pues yo no puedo castigar a esa gente porque son toda la gente de sus pueblos. ¿Cómo los meto a todos en la cárcel? Y lo que hizo fue nada más decir, les voy a dar una tierra ahí al lado de la ciudad de Oaxaca de León. Esa colina es para ustedes, ahí construyen sus casas. ¿Y cuándo se puede defender un cristiano? Bueno, yo creo que sí se puede defender. Esa es la opinión de cada quien también, ahí tienen que consultarlo con Dios. Si alguien entra a mi casa a querer robar lo que yo tengo o matar a uno de mis hijos, yo agarro el cuchillo y agarro lo que tengo, no tengo pistola, ¿ok? Y allá les di un tip, entonces pueden entrar a mi casa sin problemas de que nos vayan a matar con pistola, no tengo pistola, ¿sí? El pastor americano me dijo, mínimo, me estaba sugiriendo, tienes que tener un bat de béisbol al lado de tu cama, ¿sí? No tengo ni bat de béisbol, ¿sí? Y tengo un animalito que me guarda, que se llama el conejo, pero ese conejo pobre lo pisan, yo creo, sale corriendo primero que nadie, es lo único que tengo, no tengo nada más. Pero creo que uno puede defenderse. Y creo que de alguna manera el cristiano tiene que tener también, aunque algunas veces decir, ok, es el nombre del Señor que me están persiguiendo, en el nombre del Señor sufro las consecuencias de tener una religión diferente para testimonio de los demás. Eso pasó en la iglesia primitiva. ¿Sí? Pero si nada más es por abuso, ¿sí? Trato de cuidarme. ¿Sí? Encontraban a mi
oficina, se robaron unas cosas y ya le puse una ventana más grande. ¿Sí? A ver si la pueden romper también, pero por lo menos va a costar un poco más. ¿Sí? 3 reyes contra 4 reyes. Siguiente pasaje de este libro que estamos leyendo, Génesis 14, versículo 5. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte salieron a pelear contra aquellos 5 reyes. En Astarot, Caimán derrotaron a los Rafaitas. En Ham derrotaron a los Susitas. En Sabet Kiram derrotaron a los Semitas. En las montañas del Seir derrotaron a los Oreos y los persiguieron hasta el Parán, cerca del desierto. Después de eso regresaron a Mizpa, que es Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas. En Hasenor Tamar vencieron a los amorreos que vivían allí. Esto habla de una conquista completa. Llegaron con un rey, le dieron en la torre. Llegaron con otro rey, también le pusieron duro. Y con el siguiente y con el siguiente, y ninguno le pudo hacer sombra del pobre a los 4 reyes que venían representados por Kedorlaomer, ¿sí? El rey de allá de rumbos. Estaban confiados, nadie les ponía ninguna cosa. Como les digo, las guerras a veces son justificables por cuando tienen origen, tienen justificables orígenes y objetivos. Cuando un país viene a invadir otro país nada más para robarle su tierra, el país tiene todo el derecho de defenderse. No le abre la puerta para decir, llévate lo que quieras. Se puede defender, tiene su ejército, la mayoría de los países tienen sus propios ejércitos. Es justificable entonces cuando alguien viene a quitarte lo tuyo nada más porque quiere quitarte lo tuyo, sin ninguna otra razón. Las victorias no siempre favorecen a quienes tienen la mejor causa. A través de la historia hemos escuchado de países que invaden otros países sin ningún problema. Y obviamente el país que es invadido dice, Señor, ¿por qué me quitaron mi tierra? Bueno, no siempre el que tiene la mejor causa es el que gana una batalla, una guerra. Aunque tampoco tiene la mentalidad que tenía Napoleón Bonaparte cuando decía, Dios está con el ejército más poderoso. Y en ese caso Napoleón decía, yo soy el ejército más poderoso, Dios está conmigo. No siempre tampoco pasa así. A veces un pequeño generalito de un grupo pequeño se levanta contra un imperio y derrota al imperio, como lo hizo hasta personajes que ustedes posiblemente han escuchado, a Fidel Castro en Cuba. Con un puñado de gente conquistó todo un país, nada más por medio de la propaganda. El radio decía, ya vienen los guerrilleros, estamos en tal lugar, los ponían por todos lados, aunque no va a ser un grupito pequeño. Escuché, por ejemplo, también de Jordania cuando llegó a atacar Jerusalén. Los judíos que estaban en Jerusalén, nada más eran algo así como 40 judíos. Y la mayoría sin ningún entrenamiento militar. Pero su líder, de alguna manera, dijo, aquí no nos sacan, vamos a hacer todas las estrategias que podamos. Entonces las mujeres, aunque no tenían armas, sacaban sus cacerolas y hacían mucho ruido para que se escuchara como mucha gente. Los jóvenes hacían también como si fueran más, tiraban aquí, luego iban a tirar allá y luego tiraban, y parecía que era un ejército completo. Al final el ejército de Jordania le dijo, pues vamos a hacer una tregua, ¿sí? Ya nos cansamos de estar aquí. Y cuando salieron los 40 soldados, entre mujeres, hombres y jóvenes, bien poquitos y mal uniformados y sin armamento, dijo, ustedes nos causaron tanto problema, pues ya la regamos, ya estamos con ustedes. Y a veces los pocos pueden más que los muchos, si se pueden organizar. Israel, también contando de Israel, un ejército pequeñito de un país pequeño, se enfrenta contra 6 diferentes naciones alrededor de él, Egipto, Jordania, Siria, Damasco, Libia y no sé cuánto, Arabia parece también estaba ahí. Se enfrenta contra todos los enemigos de al lado y en 6 días gana la guerra. ¿Sí? En 6 días, un pequeño pueblito con pocos militares le gana a miles y miles de soldados con mucho armamento. Fueron inteligentes, lo primero que hicieron fueron bombardear los aeropuertos, pero entonces las victorias no siempre favorecen a quien tiene la mejor causa. Y los desastres de las guerras resultan para todas las personas, buenas
buenas o malas. Normalmente los que más sufren en una guerra son la gente que no tiene nada que ver en la guerra. La gente que tiene que ver regularmente se esconde o huye primero que cuando la ve ya bien difícil. Y los que no tienen nada que ver son los que más sufren. Eso es lo que pasa en las guerras. Los inocentes sufren con los malos. Y en estas guerras posiblemente de los reyes que decidieron oponerse a los 4 reyes que venían del poderoso país de allá de Babilonia, no pudieron oponerse porque, número 1, no estaban unidos. Fíjense cómo derrotan aquí, derrotan acá, iban de reino en reino. De alguna manera estos 5 ciudades, 5 países, no se pudieron juntar y unir como uno solo. Cada quien veía sus propias cosas y no pudieron enfrentarse a este personaje. Sigo leyendo el pasaje bíblico. Por su parte, los reyes de Sodoma y Gomorra, Admá, Saboim y Belá, fueron al valle del Mar Muerto y allí presentaron batalla. Ellos sí se unieron, parece ser. Contra los reyes de Elam, Goim, Babilonia y Elazar, lucharon 4 reyes contra 5 reyes. Pero como este valle estaba lleno de pozos de brea, cuando los reyes de Sodoma y de Gomorra huyeron, fueron a caer dentro de esos pozos. El resto del ejército huyó hacia las montañas. Entonces los 4 reyes se robaron todas las riquezas y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra y se marcharon. Y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron junto con todo lo que tenía. Algo merecido para Lot. Aquí entra la historia un poco conexión con Abraham. ¿Qué tiene que ver esos 4 reyes y esos 5 reyes? Tiene que ver que un personaje que hemos visto en los últimos sermones, llamado Lot, vivía en Sodoma. Y esos reyes, aunque tenían la ventaja sabían dónde estaban, estaba cerca del valle del Mar Muerto, es donde ellos estaban sus reinos, y sabían que ahí había pozos de brea, aún así no aprovecharon las ventajas del territorio, y ellos mismos, cuando huyeron, fueron a caer dentro de esos pozos. No sé si hubieran usado la inteligencia, a lo mejor hubieran usado la tierra para que los enemigos cayeran en esos pozos. Pero parece que ni sus propios territorios conocían. Tenían poder, pero ni su tierra no conocían. ¿Sí? Tenía un juicio merecido para Lot. ¿Sí? Era un hombre justo, pero había pecado de ambición. El ambicioso va a caer muy pronto. Aquella persona que tiene en su corazón ambición, sin medida, lo más seguro que va a caer. Él había elegido Sodoma, aquí dice en la Biblia que estaba en Sodoma, y no había de alguna manera hecho ninguna diferencia con los sodomitas. Sodomitas son homosexuales, es un término para decir homosexuales el día de hoy. Había un homosexualismo continuo, y posiblemente es muy probable que hasta Lot quizá hubiera participado en ello. Eso era de alguna manera algo que, aunque Dios es misericordioso, porque Lot pudo haber perdido la vida y decir aquí en la Biblia, y Lot también estaba ahí y lo mataron. Pero Dios tuvo misericordia de este hombre y le dio una oportunidad más, donde vamos a ver qué pasó con la vida de Lot. ¿Sí? También vamos a entender que Dios corrigió a su siervo de esa manera. Fue inesperado y muy apropiado. Sigo leyendo el pasaje bíblico. ¿Sí? En aquel tiempo, aquí entra otra vez la historia de Abraham, el hebreo, vivía junto al bosque de un hombre llamado Mamre. Este hombre era amorreo y tenía 2 hermanos, Escol y Aner. Los 3 eran amigos de Abraham, o sea, 3 amigos. Cuando uno de los que habían escapado de la batalla vino y le contó a Abraham que sus sobrinos se lo habían llevado prisionero, Abraham, junto con todos sus sirvientes capaces de luchar, eran 318, y con ellos persiguió a los 4 reyes hasta Dan. Al caer la noche, Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los 4 reyes y los derrotó. Los persiguió hasta Obá, ciudad que está al norte de Damasco. Así liberó a Lot, las mujeres y a su gente, y recuperó todas las riquezas y pertenecientes a su sobrino. ¿Sí? Abraham es un caso interesante. Era un hombre que tenía mucho, que Dios le había bendecido mucho.
aquí es donde entra un poco lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar el día de hoy. Creo que todos hemos recibido a cierto punto bendición. Amén. No se escuchó muchos amenes, pero supongo que sí. Y hay gente también que en el transcurso de nuestra vida nos han engañado o nos han engañado y han abusado de lo que tenemos, de la amistad que tenemos, y se han burlado de nosotros y nomás nos han sacado cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Han pasado por eso? Yo sí, en muchas ocasiones, algunos más cerca que otros, pero son cosas que nos pasan a todos. ¿Recuerdan? Lot acababa de decirle a su tío, mira, yo me voy al lugar mejor, ¿sí? No me sigas por favor, yo estoy allá con los míos, tú quédate allá donde estás. Y lo dejó en el lado difícil. Y ahora Abraham, que tiene muchas posesiones, se da cuenta que a su sobrino, ¿por qué no atacaron a Abraham? Pues posiblemente porque ni valía la pena atacarlo, no tenía mucho, sí tenía mucho el hombre, pero no era grande sus tesoros. Llega alguien, dice la Biblia, llega alguien y dice: Abraham, atacaron a los reyes y se llevaron todo, las riquezas y las personas, tu sobrino va con ellos. Y Abraham podía haber dicho, pues, se lo merece. Qué bueno, por ingrato. Ya vio lo que me hizo, ahora las paga él, también la está pagando. Posiblemente lo pensó. Yo lo hubiera pensado, si no es que ya lo pensé. Qué bueno que le pasó eso. Pero sigue siendo mi sobrino. Lo sigo queriendo como a mi hijo, lo crié por mucho tiempo. Abraham pensaba, no tuve hijos, él fue a lo mejor como un hijo para mí. Y ahora está en problemas. ¿Qué hago con ese hijo que Dios no me dio, pero que ya lo tuve? Agarró sus 318 hombres que tenía, por aquí dice 318 hombres, junto con Escol y Aner y también Mamre, que vivía junto al bosque. Entonces eran 321, más el 322. Todos sus sirvientes capaces de luchar, sirvientes, la versión más común dice nacidos en casa, o sea que no eran esclavos, eran libres, eran parte del clan de Abraham, pero tenían sus propias decisiones que tomar, no tenían que seguirlo obligadamente. Pero él, yo creo que propuso delante de ellos su necesidad, y todos dijeron: Abraham, vamos contigo, vamos a liberar a tu sobrino Lot. Pero son 4 reyes que vienen bien preparados, que ya le dieron a más de un rey, lo destronaron y le llevaron todo. Como de perdida mínimo 5 reinos cayeron bajo sus pies, y son numerosos, están bien armados, no tenemos armas. Pero como les digo, no sabemos la historia de Abraham. A lo mejor había sido como Rambo cuando estaban sus tiempos jóvenes. Y era un general que sabía cómo pelear con poquita gente. 318 contra miles y miles y miles de soldados que habían venido a atacar un reino extraño. Él agarró a sus soldados, un genio militar. Era un éxito brillante que tuvo. Los llevó persiguiendo a esta gente obviamente sin anunciarle que iba a pelear. Llegó hasta un lugar donde cayó la noche, donde ellos se habían quedado ahí a celebrar que habían ganado todas las batallas, el ejército enemigo. Descuidado posiblemente, ya ganamos, ya vamos con todo lo que llevamos, ¿de qué nos preocupamos? ¿Quién se pone en contra de nosotros? Y llega Abraham con sus 318 hombres. Por la noche, yo no sé si los separó, los mandó por grupitos, a lo mejor como Gedeón, con antorchas quizá, y con cántaros para romperlos y hacer mucho ruido al mismo tiempo. Y empezó a pelear contra ellos, dividió a sus hombres, los atacó por sorpresa, los derrotó y los persiguió. No nada más los derrotó, no nada más hizo que tuvieran miedo en ese momento y salieron corriendo, sino que todavía los persiguió. Eso me causa hasta risa. ¿Cómo
un grupito pequeño persigue a 4 ejércitos completos. Pero cuando Dios le da a alguien en la mano de uno, Dios puede ver la bendición de Dios. Pero el punto para mí principal que me hace más llamar la atención de esta historia es que Abraham pudo perdonar a su pariente que lo había engañado. Y tengo una historia personal, que quién sabe cómo la vayan a tomar, pero es la historia que tengo. Un hermano mío estuvo aquí en la iglesia, hace como 10 años pasó esto. Cometió algo que no debía haber hecho, pecado. No tan grande, no tan difícil, o sea, era grande nada más. Yo no estaba aquí, ya le pasó, ya había puesto una persona a cargo de aquí. Yo estaba en Puente de Vida, otra iglesia, en Norris, Minneapolis, y ya había dejado a alguien aquí. Ahí este hermano mío, pues, lo juzgó la iglesia, ¿sí? Y todavía hizo algunas tonterías más. Y las personas afectadas llamaron a la policía. Fueron a mi casa a recoger a mi hermano. Ahí en las patrullas estacionadas enfrente de mi casa. Mi mujer con la vergüenza de estar ahí viendo patrullas enfrente de mi casa, con razón, no sin razón, a veces sin razón, pues no importa, ¿no? Pero con razón. Se llevaron a mi hermano. Y yo pensé, bueno, se lo merece. Pero era mi hermano todavía. De esta iglesia, el pastor nunca se apareció en ninguno de los juicios. Nunca lo visitó en la cárcel a mi hermano. Y yo, que era el más afectado, porque yo representaba a la iglesia legalmente, no era de cierta manera mi oveja, pero era mi oveja porque pues, era mi hermano también. De alguna manera tuvo que trabajar Dios en mí y perdonarlo. Seguía siendo mi hermano. Estuve en cada una de sus cortes que tuvo. Hablé con el abogado defensor, que eso nada más, pues se presentan cuando ya es el día y no saben casi nada de la persona. Yo le di tips, les di le llevé algunos materiales para decirle, mira, puedes usar esto porque esto pasó, porque también no nada más es totalmente culpable. ¿Sí? En la cárcel no faltó una semana que no le visitara. Le puse dinero también para que tuviera dinero para llamar para afuera o para su casa. Y es difícil, muy difícil, perdonar a una persona que te ha ofendido y que ha dañado tu vida de alguna u otra manera. Pero sigue siendo tu hermano. Y Abraham, de cierta manera, lo acababa de traicionar su sobrino, pero seguía siendo su sobrino. Y él tuvo el valor de ir y arriesgar su vida, arriesgar todo lo que él era para poder ayudar a su hermano, o a su sobrino en este caso. Y ese es el mensaje de esta tarde. No te digo que lo hagas tontamente. Ya después de eso, ya dije, lo deportaron a los 3 meses, entonces no fue tan grave el asunto. 3 meses estuvo en la cárcel. ¿Sí? Después de que lo deportaron, yo le di un poco de dinero todavía para que tuviera para llegar para allá un poco, por lo menos. Ya llegó allá y le dije, ya vas por tu cuenta, ya no te puedo seguir ayudando. Tengo más hermanos también y tengo más familia aquí y vas por tu cuenta. ¿Sí? Y de vez en cuando le he dado por ahí una ofrenda todavía. Pero es el tiempo para que nosotros también perdonemos a aquellos que nos han ofendido y que están de alguna manera todavía o han abusado de lo que nosotros hemos tenido de confianza. Y es interesante para mí todo eso, ¿sí? Sorprende a los 4 reinos. Ya iban de regreso, estaban bien tranquilos en este lugar. Ahí entra Abraham y los corretea todavía, ¿sí? Saca su dinero. Una de las cosas que vamos a ver, una vez, para terminar esta historia, después introduzco otra historia que también está dentro de esta historia, ¿sí?
ese personaje, de alguna manera, Abraham, se parece mucho a Jesucristo. ¿Sí? En su persona, el Señor Jesucristo, como Abraham, es pariente de aquellos a quien va a librar. O sea, yo no tenía que salvarme Jesús, pero me salvó. Abraham no tenía que salvar a su sobrino, ya lo había dejado, ya lo había abandonado, ya había llevado lo suyo, que se arreglara como pudiera, pero aún así lo hizo. La obra que emprendió Abraham, ¿sí?, fue para salvar a todos los hermanos que de alguna manera necesitamos de él. Como en el caso de Abraham, esa obra consistió en despojar a los principados y potestades del mal que tenía sobre nosotros y poder darnos libertad. Pero no tenemos que estar en esclavitud más. Eso lo hizo Jesús por nosotros. El motivo que lo impulsó a esta lucha fue el amor a sus parientes. Jesús murió por nosotros que somos sus parientes. Cristo acude en ayuda de aquellos que de alguna manera le piden rescate y le piden que les ayude a salir del problema en que se ha metido. Como la campaña de Abraham, la guerra de Cristo, se lleva a cabo con sufrimientos para uno y para libertad a otro. ¿Sí? En la fe de Abraham se reflejó la tranquilidad y confianza del Salvador en que todo lo que hizo fue por obediencia a la voluntad de su Padre. ¿Sí? De alguna manera, Abraham estaba demostrando que se sometía al Dios que le había prometido cuidarle. Dios le prometió: te voy a dar esta tierra, te voy a dar hijos. Y Abraham dijo: no me va a dejar sin esa promesa. Yo sigo adelante. ¿Qué te ha prometido el Señor a ti? Si te ha prometido algo, lo va a cumplir. No importa qué pase, lo va a cumplir en tu vida. El éxito con el que fue recompensado el patriarca fue emblemático. O sea, no recibió nada en cierta manera, solamente pudo ver a su hijo libre. ¿Sí? Podemos entonces pensar en cómo imitar la piedad de Abraham. Podemos también buscar nosotros mismos que podemos hacer cosas que no nos habíamos imaginado para poder lograr salvar a otros. Abraham solo tenía 318 y se enfrentó a un ejército. ¿De dónde salió toda la habilidad para poder vencer a tanta gente? ¿De dónde surge la habilidad que Dios te puede dar a ti para poder empezar a salir del problema que te encuentras o conquistar esa necesidad que está en tu corazón palpitando y no sabes cómo lograrlo? Yo creo que podemos empezar a cambiar de mentalidad cuando sabemos que Dios está con nosotros. ¿Sí? Si podemos buscar algo, sería la fe y el valor. ¿Sí? Dice la Biblia, le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, y voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa condición de que Dios va a estar contigo está ahí cuando nosotros podemos ser valientes y esforzados. Entonces, hermano, esfuérzate y sé valiente. Mira, Abraham podría haberse quedado en su casa bien tranquilo y no hubiera pasado nada de esa historia. Abraham salió, se levantó y pudo vencer un ejército. Confiar entonces en este pariente que nos va a libertar es la mejor decisión que podamos tener. Al final de este sermón, si alguien tiene en su corazón algo que tiene que decir: tengo que ayudar a tal pariente, y no lo he ayudado porque soy rencoroso y no lo he perdonado, yo te invito para que pases al frente y oremos por esa necesidad y lo pongas en las manos de Dios. Y digas: pues si hay posibilidad, no que tengo la obligación de ayudarlo, pero si hay posibilidad, lo que sí quiero hacer es perdonarlo. Y si Dios me abre en mi corazón a ayudarle, pues le voy a ayudar. Pero voy a perdonar a esa persona que me ha dañado. Y voy a ayudar a aquel que necesita ayuda. Vamos a orar. En el nombre de Jesús.
Cristo Jesús, te doy gracias por tus muchas bendiciones que son nuevas cada mañana. Y Señor, trae a nuestro corazón convicción de que podemos hacer grandes cosas, así como Abraham las hizo. Pues no sé si estaba preparado para hacerlo, pero tú lo preparaste si no estaba preparado. Así pido, Padre, que haya en el corazón de mis hermanos valor y fe para enfrentar cualquier situación a la que se encuentren. Valor y fe para superar, Señor, los peligros, Señor, que nos enfrentamos cada día. De no acobardarnos, Señor, en el diario vivir, sino estar contigo siempre. Pido, Padre, para que tu bendición esté en tu iglesia. Y Señor, gracias, Señor, porque no tenías que venir a salvarnos. No tenías que hacerlo, pero lo quisiste hacer. Y por tu salvación ahora nosotros podemos disfrutar la paz de Dios y saber de que tú vas a estar con nosotros aún en el día más difícil. Te pido, Padre, por aquellos que están enfermos, para que les sanes, Señor, haz un milagro en su vida. Te pido para aquellos que están enfermos del alma, que no tienen perdón, para que perdonen y puedan liberarse, Señor, y tener la bendición de poder adorarte en todo lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Amén.